No es una exageración decir que los esfuerzos dedicados a controlar nuestras vidas son una cuestión recurrente en la historia del mundo, con especial énfasis en los últimos siglos, escenarios de grandes cambios en las relaciones humanas y en el orden mundial. Esta cuestión es demasiado intensa para discutirla aquí en su totalidad, por lo que, en primer lugar, solo me centraré en las actuales manifestaciones de estos esfuerzos y en sus raíces, con un ojo puesto en lo que podría llegar. Lo haré desde una perspectiva global, sin duda el espacio en que estas cuestiones surgen. Durante el año pasado, las cuestiones globales fueron vistas en términos vinculados a la noción de soberanía, esto es, al derecho de las entidades políticas a seguir su propio curso, puede que de manera inofensiva o nefasta, y hacerlo sin interferencias externas. En el mundo real, las interferencias se producen por parte de poderes extremadamente concentrados, cuya sede está en Estados Unidos. Este poder global concentrado tiene varios nombres, dependiendo de qué aspecto de soberanía y libertad tenga uno en mente. Así, a veces se llama Consenso de Washington, o Complejo Wall Street Tesoro Público, u OTAN, o Burocracia Económica Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y el IFMI, o el G7, los países ricos occidentales industriales, o el G3, quizás mejor G1. Desde una perspectiva más de fondo, podríamos describir estos poderes como un puñado de grandes. A menudo unidas por alianzas estratégicas, estas empresas administran una economía global que constituye de hecho una especie de mercantilismo corporativo que tiene al oligopolio en la mayoría de sectores, abiertamente aliadas con el poder estatal en su tarea de socialización del riesgo y el coste para la subyugación de elementos recalcitrantes. Durante el año pasado, las cuestiones de la soberanía han surgido en dos campos. Una tiene que ver con el derecho soberano de estar a salvo de una intervención militar. Aquí las cuestiones surgen en un orden mundial basado en estados soberanos. En segundo lugar, aparece la cuestión de los derechos de soberanía desde el punto de vista de la intervención socioeconómica. Estos temas surgen en un mundo dominado por empresas multinacionales, especialmente instituciones financieras, y por un esquema integral que ha sido construido para servir a sus intereses. Por ejemplo, algunos de estos asuntos surgieron inapropiadamente en Seattle en noviembre pasado. En lo que se refiere a las intervenciones militares, fue este un tema del primer orden del año pasado. Dos casos tuvieron particular significado y atención: Timor Oriental y Kosovo, en orden inverso, lo cual tiene su interés, que invierte el calendario y el significado. Habría mucho que decir sobre este tema si el espacio lo permitiera, pero aquí voy a tratar sobre la segunda cuestión y me voy a centrar en ella, es decir, en soberanía, libertad y derechos humanos. Estos son los temas que desempuntan en terreno socioeconómico. Para empezar, cabe hacer un comentario general. La soberanía no es un valor en sí misma, es tan solo un valor en la medida en que relaciona la libertad y los derechos, ya sea potenciándolos o debilitándolos. Me gustaría dar por sentado algo que puede parecer obvio, pero que de hecho es polémico. Cuando hablamos de la libertad y derechos, nos viene a la mente el concepto de seres humanos, esto es, personas de carne y hueso, no abstracciones políticas o construcciones legales como empresas o estados o capital. Si dichas entidades tienen algún derecho, lo cual es discutible, debe ser derivado de los derechos de la gente. Este es el núcleo de la doctrina liberal y ella se opone a los sectores más ricos y privilegiados. Y esto es así tanto en el campo político como en el socioeconómico. En el campo de la política, el eslogan habitual es soberanía popular en un gobierno de, por y para el pueblo. Pero el esquema de funcionamiento difiere bastante del eslogan, pues consiste en considerar al pueblo como un enemigo peligroso. Debe ser controlado por su propio bien. Estas consideraciones se retrotraen a varios siglos, hasta las primeras revoluciones democráticas modernas en el siglo XVII en Inglaterra, y un siglo más tarde en las colonias norteamericanas. En ambos casos los demócratas fueron vencidos usando todos los medios, aunque no del todo ni para siempre. En el siglo XVII en Inglaterra, gran parte de la población no quería ser dominada ni por el rey ni por el parlamento. Recordemos que son estos los dos contendientes en la aversión al uso de la guerra civil, pero como en la mayoría de las guerras civiles, una buena parte de la población no quería a ninguno de los dos. Tal como lo leía en sus panfletos, querían ser gobernados por gente del campo como nosotros, que conocen nuestras necesidades. No por caballeros nobles que nos imponen leyes, son elegidos por miedo, nos oprimen y no conocen los males de la gente. Estas mismas ideas animaron a los granjeros rebeldes de las colonias un siglo más tarde, pero el sistema constitucional fue diseñado de modo bastante diferente. Fue construido para bloquear tal herejía. El objetivo era proteger la minoría opulenta frente a la mayoría,
y a la afrenta frente a la mayoría, y asegurarse de que el país es gobernado por aquellos que lo poseen. Estas son las palabras del líder granjero James Madison y del presidente del Congreso Continental y primer juez del Tribunal Supremo, John Jay. Dicha concepción prevaleció, pero los conflictos continuaron. Han adoptado continuamente nuevas formas. De hecho, han abierto, y a pesar de todo, la doctrina elitista continúa inmovida en lo esencial. Ya en el siglo XX, la población ha sido contemplada como ignorante y maleducada. Se mete en todo. Su papel es de espectadores, no de participantes, excepto durante esas oportunidades periódicas en que hay que elegir entre los responsables del poder privado. Eso es lo que se ha llamado elecciones. Durante las elecciones, la opinión pública es considerada esencialmente irrelevante si se entra en conflicto con las demandas de la minoría opulenta que posee en el país. Un ejemplo contundente, y hay muchos, tiene que ver con el orden económico internacional, con los llamados acuerdos comerciales. La población, en general, se opone sin paliativos a la mayor parte de estas cosas, tal como ponen claramente en el manifiesto de las encuestas, pero estas cuestiones no aparecen durante las elecciones. No aparecen porque los centros de poder, la minoría opulenta, permanece unida ante la defensa de la institucionalización de un particular orden socioeconómico, así que estas cuestiones no aparecen. Lo que se discute no les preocupa en exceso. Esto es muy normal. Y toma sentido a partir de la asunción de que el papel del ciudadano como ignorante y maleducado que se mete en todo es simplemente el de espectador. Si la ciudadanía, como sucede a menudo, intenta organizarse y meterse en política para participar, para presionar a favor de sus preocupaciones, entonces hay un problema. Esto no es democracia, es una crisis de la democracia y hay que superarla. Todas estas citas son de liberales, de la ala progresista del abanico ideológico moderno, pero los principios son de grosso modo los mismos. Los últimos 25 años han sido uno de esos periodos, que llegan de vez en cuando, de importante campaña organizada para intentar superar lo que se percibe como crisis de la democracia y reducir al ciudadano a su papel apático, pasivo y obediente espectador. La política es así. En el campo socioeconómico ocurren cosas similares. Se han desarrollado paralelamente conflictos parecidos durante mucho tiempo. Durante los primeros días de la Revolución Industrial en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, hace 150 años, había una prensa obrera muy activa e independiente, gestionada por mujeres jóvenes procedentes de las granjas o talleres de artesanía en los pueblos. Condenaban la degradación y subordinación del nuevo sistema industrial emergente, que obligaba a la gente a alquilarse para sobrevivir. Vale la pena recordar que el salario fue considerado como no muy diferente de la esclavitud ya en esa época, y no solamente por los trabajadores de las fábricas, sino también por la gran parte de la corriente intelectual dominante, como por ejemplo Abraham Lincoln o el Partido Republicano, o incluso las editoriales del New York Times, lo deben haber olvidado. La clase trabajadora se opuso al retorno de lo que se llamó los principios monárquicos en el sistema industrial y reclamó que aquellos que trabajaban en las fábricas las debían poseer, evocando el espíritu del republicanismo. Denunciaron lo que llamaron el nuevo espíritu de la época, enriquecerse y olvidarse de todos menos de uno mismo, una visión rebajada y degradante de la vida humana que debe ser inculcada en pensamiento de la gente sin escatimar esfuerzos, lo que de hecho ha ocurrido durante siglos. Durante el siglo XX, la literatura sobre la industria de la comunicación pública nos proporciona una rica e instructiva retahíla de instrucciones sobre cómo implementar el nuevo espíritu de la época mediante la creación de necesidades, o bien a través de regir opinión pública del mismo modo que un ejército rige los cuerpos de sus soldados, e induciendo a una filosofía de la futilidad y a una carencia de objetivos en la vida, concentrando la atención humana en las cosas más superficiales, las referidas en la gran parte al consumo de moda. Si esto es posible, entonces la gente aceptará su insignificante y subordinada vida, apropiada para ellos, y así dejarán de ideas subversivas de tomar el control de sus vidas. Es este un proyecto de ingeniería social de envergadura. Ha sido así durante siglos, pero se ha intensificado y ha tomado mayor calibre desde el siglo pasado. Hay muchas maneras de implementarlo. Algunas son las que ya he indicado y sería redundante ilustrar. Otras incluyen minar la seguridad, y que aquí podemos encontrar varias maneras. Una manera de minar la seguridad es amenazar con la pérdida del empleo, una de las mayores consecuencias y que racionalmente se debe asumir de los objetivos de los mal llamados acuerdos comerciales
subrayo mal llamados, porque son acuerdos de libre cambio, ya que contienen fuertes elementos antimercado, de variada naturaleza, y stricto sensu no son de acuerdo, ya que a la gente le preocupan y en gran medida se oponen a ellos. Una consecuencia de estos proyectos es facilitar la amenaza, que tiene por qué ser real. A veces la amenaza basta. De la pérdida de empleo lo constituye una buena manera de disciplinar minando la seguridad. Otra estratagema es la promoción de lo que se llama la flexibilidad del mercado de trabajo. Déjenme citar al Banco Mundial, que expone la cuestión sin tapujos. Dice: el incremento de la flexibilidad en el mercado de trabajo, a pesar de su mala fama y de que no se ha adoptado como un eufemismo de disminución de salarios y de despido de trabajadores, que es exactamente lo que es esencial en todas las regiones del mundo. Las reformas más importantes implican el levantamiento de restricciones a la movilidad laboral y la flexibilidad salarial, así como desvincular los servicios sociales de los contratos laborales. Esto significa rebajar los beneficios y los derechos que se han conquistado por varias generaciones y tras una dura lucha. Cuando se habla de rebajar las restricciones de la flexibilidad salarial, quieren decir flexibilidad hacia abajo, no hacia arriba. Cuando se habla de la movilidad laboral, no se hace una referencia al derecho de la gente de morar hacia donde quiera, tal como se ha sido siempre reclamado desde la teoría del libre mercado, desde Adam Smith, sino más bien se hace referencia al derecho de despedir trabajadores cuando convenga la actual versión de la globalización basada en los inversores. El capital y las empresas deben tener libertad de movimientos, pero no así la gente, ya que sus derechos son secundarios, anecdóticos. Esas reformas esenciales, tal como las denomina el Banco Mundial, están impuestas en gran parte del mundo como condiciones para disponer del visto bueno del Banco Mundial y del FMI. En los países industriales se introduce de otro modo y también se ha revelado efectivas. Alan Greenspan declaró que el Congreso de la mayor inseguridad de los trabajadores ha constituido un factor importante en lo que se ha llamado el cuento de hadas de la economía. Mantiene la inflación baja, ya que los trabajadores tienen miedo de reclamar más salario y beneficios. Se encuentran inseguros. Esto se ve a las claras si examinamos las estadísticas. Durante los últimos 25 años, este periodo de repliegue de crisis de la democracia, los salarios se han estancado o han bajado para la mayor parte de la fuerza de trabajo, para los trabajadores no calificados, y a las horas de trabajo han aumentado especulativamente. Esto se comenta, por supuesto, en la prensa económica, que lo describe como un desarrollo de trascendente importancia, con trabajadores obligados a abandonar sus lujosos estilos de vida, mientras los beneficios empresariales son superlativos y estupendos. Wall Street Journal, Business Week y Fortune. En las dependencias, las medidas son menos delicadas. Una de ellas es la llamada crisis de la deuda, sin atribuirle a los programas del Banco Mundial y del FMI, y también de hecho al que la parte rica del tercer mundo está, en su mayor parte, exenta de obligaciones sociales. Esto es radicalmente cierto en Latinoamérica y constituye uno de los problemas principales. La crisis de la deuda es real, pero vayamos un poco más allá. De ningún modo es un simple hecho económico. Se trata, en un sentido amplio, de destrucción ideológica. Lo que se ha dado en llamar deuda podría ser superado fácilmente de varias elementales maneras. Una manera de superarla sería revisar el principio capitalista de que el pide prestado tiene que pagar y el prestamista tiene que tomar el riesgo. Así, por ejemplo, si alguien me presta dinero y lo mando a un banco en Zurich y me compra un Mercedes, y luego si alguien viene y me pregunta por el dinero, está claro que no puedo decirle: lo siento, no lo tengo, cójalo de mi vecino. Aunque uno quiera asumir el riesgo del préstamo, está claro que no puede decir: mi vecino pagará por mí. Sin embargo, en las negociaciones internacionales se funciona así. En esto consiste la crisis de la deuda. La deuda no la debe pagar la gente que pidió prestado, los dictadores militares y sus compinches, los ricos privilegiados que hemos apoyado en sociedades altamente autoritarias. Estos no tienen que pagar, por ejemplo. Veamos el caso de Indonesia, donde la deuda actual es de un 140% del PIB. El dinero fue concedido a la dictadura militar y sus amigos y probablemente llegó a quizás unas 200 personas en el entorno exterior, pero es pagado por la población mediante durísimas medidas de austeridad. Los prestamistas están protegidos del riesgo en su mayor parte. Utilizan el dinero resultante del traspaso del riesgo a la sociedad mediante diversas estrategias de socialización de costes.
transfiriéndolos a los contribuyentes del norte. Esta es una de las funciones del FMI. En Latinoamérica pasa lo mismo. La enorme deuda latinoamericana no puede considerarse algo muy diferente de la fuga de capitales de América Latina, lo que sugiere una manera simple de tratar la deuda, o al menos una gran parte de ella, siempre y cuando alguien crea en el principio capitalista anterior, el cual resulta inaceptable, por supuesto, ya que tiene el acento en la gente equivocada, en la mayoría opulenta. Hay otros modos de eliminar la deuda y también dejan de entrever que se trata de una construcción ideológica. Otro método, aparte del principio capitalista, es el principio de derecho internacional introducido por Estados Unidos cuando, según los libros de historia, liberó Cuba. Es decir, cuando la conquistó en prevención de que se liberara de ella misma de España en 1898. Una vez liberada, Estados Unidos canceló su deuda con España con el argumento perfectamente razonable de que la deuda fue impuesta sin el consentimiento de la población, que fue impuesta bajo condiciones coercitivas. Ese principio entró en el derecho internacional, básicamente a instancias de Estados Unidos. Se llama el principio de la deuda odiosa. Una deuda odiosa es inválida, no hay que pagarla. Esto ha sido reconocido por el director ejecutivo estadounidense del FMI. Si este principio estuviera al alcance de las víctimas, no solo de los ricos, la deuda del tercer mundo se evaporaría en su mayor pan, ya que es inválida, es deuda odiosa. Pero esto no ocurrirá. La deuda odiosa es un arma muy poderosa del control que no se puede abandonar. Pero aproximadamente la mitad de la población mundial en estos momentos, y gracias a este método, sus políticas económicas nacionales las dirigen burócratas desde Washington. Además, la mitad de la población del mundo, no la misma de antes, aunque se puede solapar, está sujeta a sanciones unilaterales de Estados Unidos, lo que constituye una forma de coacción económica que, de nuevo, mina severamente la soberanía y ha sido condenada repetidamente, hace muy poco de nuevo, por Naciones Unidas como inaceptable, pero parece que no importa. Entre los países ricos hay otras maneras de llegar a resultados similares. Volveré a luego sobre ello, pero antes unas palabras sobre algo que jamás deberíamos olvidar. Las estrategias utilizadas en dependencias pueden ser extremadamente brutales. Los jesuitas organizaron una conferencia en San Salvador hace un par de años. Se habló en ella del terrorismo de Estado de los años 80 y de su continuación a través de las políticas socioeconómicas impuestas por los vencedores. La conferencia tomó buena nota de lo que denominó residual cultura del terror, que dura tras el declive del terror de facto y tiene como efecto la domesticación de las expectativas de la mayoría, que abandona cualquier idea de alternativa a las exigencias de los poderosos. Han aprendido de la elección, no hay alternativa, tal como lo rezaba la cruel frase de Maggie Thatcher. La idea de que no hay alternativa es el eslogan habitual en la versión empresarial de la globalización. En las dependencias, los grandes logros de las operaciones terroristas han consistido en destruir las esperanzas que han surgido. En América Latina y Centroamérica, durante los años 70, de la mano de las organizaciones populares a lo largo y ancho de la región, y también de la Iglesia cuya opción por los pobres le costó severos castigos por haberse apartado del buen camino. A veces las lecciones sobre el pasado se reescriben más cuidadosamente y en un tono más mesurado. Se percibe hoy un torrente de autocomplacencia acerca de nuestro éxito a la hora de inspirar la ola de democracia en nuestras dependencias latinoamericanas. Este tema está tratado de otro modo, y más cuidadosamente en una revista académica por un especialista en el tema, Tilomas Carruthers, quien escribe, tal como él mismo lo dice desde una perspectiva interna, ya que el trabajo de la administración Reagan en el programa del Departamento de Estado de Fortalecimiento de la Democracia, tal como lo llamaban ellos, Carruthers cree que Washington tenía buenas intenciones, pero reconoce que, en la práctica, la administración Reagan buscó mantener un orden mínimo en sociedades demasiado no democratizadas y evitar cambios basados en el populismo, y como sus predecesores, adoptó políticas prodemocráticas como medio de quitar opresión tentativas de cambios radicales, pero inevitablemente buscó solo limitados cambios democráticos de perfil bajo, que no supusieran en riesgo las tradicionales estructuras de poder las cuales Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo aliados. Hubiera sido más apropiado decir que las estructuras tradicionales de poder con las que Estados Unidos ha ejercido poder han estado durante mucho tiempo aliadas,
y esto sería mucho más exacto. El mismo Carruthers se muestra insatisfecho con el resultado, pero describe lo que él denomina la crítica liberal como débil en sus fundamentos. Dicha crítica deja los viejos debates sin resolver. Dice, a causa de su perenne debilidad, esta perenne debilidad consiste en no ofrecer ninguna alternativa a la política de restauración de las estructuras tradicionales de poder. En este caso, mediante el terror asesino que dejó los 200.000 cadáveres durante los años 80 y millones de refugiados heridos y huérfanos en ciudades devastadas. El mismo dilema aparece al otro lado del abanico político. El principal especialista en América Latina, el presidente Carter, Robert Pastor, se encuentra lejos de una visión pacífica. Explica en un interesante libro por qué la administración de Carter tuvo que apoyar al asesino y corrupto régimen de Somoza hasta su amargo final, cuando hasta las estructuras tradicionales de poder giraron la espalda al dictador. Estados Unidos, la administración Carter, tuvo que intentar mantener la Guardia Nacional que había formado y entrenado y que estaba atacando a su población, con una brutalidad que una nación normalmente reserva para sus enemigos, escribe. Todo esto se hizo aplicando el principio TINA. He aquí la razón. Estados Unidos no quería controlar Nicaragua u otros países de la región, pero tampoco quería desenlaces que escaparan a su control. Quería que Nicaragua actuara independientemente, excepto, el énfasis es suyo, si esto afectaba adversamente a los intereses de Estados Unidos. Así, en otras palabras, los latinoamericanos serían libres para actuar de acuerdo a sus deseos. O sea, queremos que sean libres para elegir, a no ser que se inclinen por opciones que no queremos, en cuyo caso nos veremos obligados a restaurar las estructuras tradicionales de poder mediante la violencia, si es necesario. Esta es la cara más progresista y liberal del abanico político. Hay voces fuera del abanico, no voy a negarlo. Por ejemplo, hay una idea según la cual la gente debería tener un derecho a participar en las decisiones que continuamente modifican su modo de vida en lo esencial, que no vean sus esperanzas truncadas cruelmente dentro de un orden global en el cual el poder político y financiero se concentra, mientras que los mercados financieros fluctúan erráticamente, con devastadoras consecuencias para los pobres. Las elecciones pueden manipularse y los aspectos negativos y otros son considerados completamente irrelevantes por los poderosos. Estas citas están tomadas de un cierto modo extremista radical del Vaticano, de cuyo mensaje anual de Año Nuevo de la prensa nacional apenas se hizo eco, y se trata sin duda de alternativas que no se encuentran en la agenda. ¿Por qué hay tal grado de consenso en que América Latina y por extensión del mundo no está autorizada a ejercer su soberanía, es decir, a tomar el control de sus vidas? A nivel global, análogamente, es el miedo intrínseco a la democracia. De hecho, esta pregunta se ha formulado frecuentemente de modos muy ilustrativos. En primer lugar, en el conjunto de documentos internos de que disponemos. Estamos en un país bastante libre, disponemos de un rico registro de recursos desclasificados, algunos de ellos muy instructivos. El argumento que los recorre se ve ilustrado fehacientemente en uno de los casos más importantes, una conferencia hemisférica a la que Estados Unidos llamó en febrero de 1945 de cara a imponer lo que se denominó la Carta Económica para las Américas, que consistía en una de las piedras angulares del mundo de la posguerra todavía vigente. La carta hacía un llamamiento para terminar con el nacionalismo económico, es decir, soberanía, en todas sus formas. Los latinoamericanos debían de evitar lo que se denominó un desarrollo industrial excesivo que compitiera con los intereses de Estados Unidos, aunque podrían acceder a un desarrollo complementario. Así que Brasil podría producir el acero de bajo coste que no interesaría a las empresas de Estados Unidos. Era crucial para nuestros recursos, tal como escribió George Kennan, aunque ello requiriera de estados policía.